Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buen viernes, ¿qué tal esta semana? Hoy tenemos otro día más para aprender un poco más sobre el libro de Hechos y lo que hicieron los apóstoles. Específicamente voy a estar compartiendo en Hechos 14 desde el capítulo 1 al versículo 28. ¿Vamos con la historia? Aquí Pablo y Bernabé, estaban evangelizando, mucha gente no creía. Acordémonos que en esta época del tiempo la única religión que se conocía era politeísta. Los antiguos griegos, los romanos creían en muchos dioses, seguramente se deben acordar de la mitología, en literatura, los mitos griegos, los dioses, Zeus o Júpiter, Mercurio, Marte, todos esos dioses. La gente creía en ellos, los adoraban, tenían templos. En Grecia aún hoy hay como que todos lugares donde puede uno ir a visitar y están todos esos lugares. Es importante que podamos entender el contexto histórico que había en este momento, ¿sí? La gente creía en esto, la religión que estaba, lo que se conocía era el politeísmo, porque los judíos en sí creían en Jehová, en Dios, en Yahvé, pero no creían que Jesús había sido el Mesías que Dios había mandado, sino que no creían en eso. Entonces Pablo, en realidad todos los apóstoles se encuentran continuamente en esta lucha de palabra, poder con los judíos, los ortodoxos, con los griegos, con los romanos, que tenían todas estas ideologías, ¿sí? Es importante recalcar esto porque lo vamos a ver en todo el libro de Hechos, y después en las cartas también se puede ver cómo la gente luchaba porque ya tenían una convicción, ya creían en algo, ¿sí? Entonces, que viniera Pablo y viniera Bernabé con algo nuevo, con que Jesús era el sábado, que había muerto por nosotros, que resucitó, que venía para salvarte, y todo eso como que fue un gran shock para la gente. Entonces había gente que le creía y había gente que no, y la gente que no se aprovechaba de la situación, armaban como revoluciones. Predicar el evangelio estaba prohibido en esta época, no se podía hablar de Cristo, no se podía hablar de cristianismo. La gente, la primera iglesia se tenía que esconder, los apresaban, como ya hemos visto en los videos anteriores, los apresaban, los perseguían, los apedreaban, los mataban. Entonces era una época muy dura, muy difícil, en donde la gente se tenía que cuidar mucho. Tenías que hablar, porque la idea era esa, ¿no? El mandato que se dio fue ir y predicar el evangelio a todos lados. Y ellos lo hicieron. Pablo se movió. Si buscan después el mapita con todo, vos vas a ver la cantidad de ciudades que él fue, a todos esos lugares en donde él estuvo predicando el evangelio, ¿sí? Así que es importante recalcar esto, de que estaba toda esta gente que, si bien había gente que aceptaba lo nuevo, había gente que no, y que los perseguía por esto, ¿sí? Justamente acá en Iconio la gente lo empieza a perseguir y se empieza a hablar de que los van a apedrear. Entonces ellos huyen, se van a otra ciudad que se llaman Listra y Derba. Y en Listra, si seguimos leyendo, ustedes después lean todo el versículo 14, todo el capítulo 14, Pablo es apedreado finalmente en Listra, porque hay como que toda una situación que pasa, ¿no? Pablo en un principio sana un cojo a una persona que estaba enferma desde el nacimiento, dice, lo sana, se levanta esta persona, empieza a andar, la gente lo ve, como que, ¿qué pasó acá? ¿Y qué es lo que pasa? Esta gente empezó a creer que Pablo y Bernabé eran dioses, que habían como que habían tomado forma de hombre. A ver, en la mitología de la literatura, vos podés leer en los mitos que los dioses bajaban a la tierra y tomaban como la forma. Entonces, a través de esto, porque esto era lo que ellos conocían, lo que sabían, lo que les enseñaban, ellos llegaron a creer que Pablo y Bernabé eran dioses. Más, lo empiezan a llamar Júpiter y Mercurio. A Pablo decían Mercurio porque era el que llevaba la palabra. Mercurio es el dios, digamos, dentro de la mitología, que lleva la palabra, el mensajero, por así decirlo. Entonces, cuando ellos se encuentran con esta situación, se espantan, dice la palabra, que ellos rasgan sus vestiduras, ¿sí? Ellos rasgan sus vestiduras.
Y bueno, buscando un poquito estuvimos viendo y que qué pasaba cuando los judíos se rasgaban las vestiduras. Era como que una demostración exteriorizada de lo que se le pasaba dentro. Entonces ellos estaban tan horrorizados y dolidos porque la gente creía esto, que ellos eran dioses, cuando en realidad ellos lo que hacían era predicar el evangelio y mostrar lo que Dios quería hacer con ellos, digamos, ¿no? Entonces dice que se arma toda una confusión. Todos estos judíos que eran ortodoxos, que los venían persiguiendo desde otras ciudades, llegan a apedrearlo. Lo apedrean a Pablo y dice que en un momento, bueno, él se puede esconder, salen y se van de esa ciudad y llegan a otra ciudad. Pero imagínense toda esa situación en donde estás siendo perseguido, en donde te apedrean, donde vos no podés hablar con la libertad que nosotros hoy tenemos, ¿sí? Y después ellos se mueven y llegan a otro lugar. Pablo, en el versículo 22, podemos ver cómo dice, como que tranquilizando los ánimos de la gente, de los discípulos, de toda la gente que sí se había convertido, él les dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Si uno, bueno, venimos estudiando la historia de Pablo, pero si vos te pones a pensar todo lo que él tuvo que vivir, fue encarcelado, fue apedreado, torturaron, le hicieron de todo a Pablo, pero sin embargo él siguió firme, se mantuvo, siguió predicando el evangelio, ¿sí? Es importante recalcar esto, entonces vamos a hacer un rápido repaso. El contexto histórico, el contexto que se vivía en ese momento, esa época, esa como que división entre las culturas, la religión politeísta que estaba establecida en el lugar, y hoy, trayéndolo hoy a nuestra actualidad, tenemos que verlo de las cosas que vemos en la televisión, las cosas que nos enseñan en la escuela, en la facultad, todas estas ideologías nuevas que se están levantando, que quieren venir a confundirnos a nosotros. Es necesario prestar atención, estar alertas, estar abiertos y estar preparados espiritualmente y también conocer la palabra para que si alguien te viene a decir algo, vos puedas decir no, esto no es así. Yo creo esto y poder mantenerte en esa posición y poder defender lo que realmente crees. Es importantísimo que lo podamos hacer, ¿sí? Y lo que tenemos que sacar de esta historia es que Pablo y Bernabé en todo momento se mantuvieron firmes, no decayeron por nada de lo que les sucedió, a pesar de la persecución, a pesar de que los apedrearan, a pesar de todas las situaciones que Pablo y Bernabé vivieron, ellos se mantuvieron firmes. Y es importante esto destacar, ¿sí? Que se mantuvieron firmes. No importó todo lo que ellos tuvieron que pasar, todo lo que tuvieron que vivir, sino que se mantuvieron firmes. Es más, en el versículo 23 dice que siguieron construyendo iglesias a los lugares donde iban, preparaban ancianos y la iglesia siguió creciendo, la iglesia siguió avanzando, el evangelio siguió extendiéndose, ¿sí? Así que es importante esto, tenemos que tener en cuenta, bueno, justamente el contexto y nosotros hoy estar preparados para poder discernir, para poder conocer la palabra de Dios, para tener cuidado con, justo como venía diciendo, con todo esto nuevo que se está levantando, las ideologías que se están levantando, que nos podamos estar atentos, prestar atención y poder mantenernos firmes en nuestro lugar, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya gustado, que no haya quedado muy largo y bueno, seguimos la semana que viene aprendiendo más sobre Hechos de los Apóstoles. Nos vemos prontito. Chao, chao.